Bien, desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla, Neri Price. Estamos aquí otra vez siguiendo esta parte, ¿verdad? Dando a conocer raíces hebreas, el contexto hebreo de la fe. El tema de la oveja perdida de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en esto podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué ovejas? Y una pregunta muy clara es ¿por qué no todos pueden obedecer, ¿verdad? ¿Por qué algunos están en contra de los mandamientos, de obedecer, y estamos hablando de creyentes, ¿verdad? De aquellos que se consideran hijos del Eterno y no guardan los mandamientos que Él estableció? Y una de las respuestas que tenemos muchas veces de eso es porque no pueden obedecer porque no son ovejas y no pueden sujetarse entonces a los mandamientos porque no son ovejas. Porque leemos en Juan capítulo 10 versículo 26 las palabras de Yeshua que dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Rashaul ya decía en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, en otras palabras, como también él lo explica, dice que el hombre natural no entiende, no se puede sujetar a la ley de Dios. Y como la ley de Dios es espiritual y están vendidos al pecado, es decir, el hombre está vendido al pecado, entonces si eres espiritual deberías guardar, ¿verdad?, los mandamientos, podrías sujetarte a esos mandamientos, mas si eres carnal no puedes guardar la ley de Dios. Entonces el argumento es que no obedecen a la ley de Dios porque no son ovejas, no obedecen a la ley de Dios porque verdaderamente viven en la carne, y eso es algo espiritual, la ley. Aquellos que viven en el espíritu son los únicos que pueden guardar la ley. Entonces bien dice la escritura que Él no vino, ¿verdad?, a abrogar la Torá, no vino a abrogar, a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Y aquellos que enseñen, dice, y guarden esos mandamientos serán llamados grandes en el reino de los cielos, y aquellos que no la guarden ni no la enseñen serán llamados pequeños, ¿verdad? Y esto de la oveja, ¿verdad? Se nos dice, esta palabra oveja aparece 28 veces en plural, ovejas, y 270 veces la palabra oveja. De todas las menciones, ¿verdad?, cuando se habla en este sentido figurado, que es ovejas, siempre se refiere a Israel. Y esto es muy interesante, es decir, Israel, cuando se dice Israel, es decir, a las 12 tribus de los hijos de Jacob, son esas 12 tribus, es decir, todo el pueblo de Dios, el pueblo escogido, es el reino, son un redil de ovejas. Entonces es antibíblico casi decir que las ovejas son los cristianos, o las ovejas son la denominación, o la oveja es el bautista, el pentecostal, los testigos, lo que sea. No es, ¿verdad? Es Israel. Las ovejas son Israel. Pero como los cristianos dicen que ellos no son Israel, ellos son la iglesia, ellos son otra cosa ajena a Israel, entonces no entrarían ellos en esto de ser ovejas. Por eso no pueden tampoco guardar los mandamientos, y no pueden obedecer al Señor, porque solamente los que oyen la voz del Señor y obedecen son las ovejas, y las ovejas son Israel. Entonces la teología humana, que sabemos bien que te dicen por un lado que la escritura se explica solo con la escritura misma, pero después no ocurre, después no hacen así. Es decir,
estamos convencidos que la Escritura se explica solamente con la propia Escritura, que ella misma se interpreta, pero no ocurre en lo práctico, ¿verdad? No lo hacen vivo eso. Entonces, ¿de dónde viene la teología, para decirlo de alguna manera? Esta mención, ¿verdad? En esta figura, el sentido figurado de oveja, y dijimos que es solamente el pueblo de Israel. Y en el Salmo 79:13 vemos que dice: pueblo tuyo, ovejas de su prado, hablando siempre del pueblo de Dios, de Israel, ¿verdad? El Salmo 95:7 dice: el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Y el Salmo 100, versículo 3 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Siempre hablando de este pueblo de Israel, de estos pastores también que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Apacentadores. Entonces, hay una ley que se llama, esta vez dentro de la hermenéutica, la ley del precedente, es decir, de la primer mención que tuvo esa palabra. Entonces, nos dice que cuando algo es explicado en la Escritura por vez primera, te da la definición de cómo se usará en las siguientes veces que se va a hablar de esa misma palabra. Por ejemplo, en Génesis 4:2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y esta es la primera mención que aparece la palabra oveja, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, cuando vas a definir una palabra o una doctrina, no te vayas al Brit Hadashah, no te vayas al Nuevo Testamento mal llamado. Si esa palabra está en el Antiguo Testamento, si en el Pacto de los Antiguos, porque si querés hacer una teología solamente del Nuevo Testamento, vas a equivocarte, te vas a cerrar, porque tenés que ir a leer la Biblia o la Escritura que leían, ¿verdad?, los apóstoles, los profetas, que leían aquellos del Antiguo. ¿Qué leían ellos para decir lo que dijeron? Es decir, tanto los apóstoles, Yeshua, y aún Rab Shaul, que después, todos leyeron el Tanaj, todos leían los profetas, leían la Torá. No estaba el Brit Hadashah o el mal llamado Nuevo Testamento todavía. Es decir, las doctrinas que ellos formaban, las formaban, ¿verdad?, de ese pacto de los antiguos. Entonces vos no podés hacer una doctrina de los Nuevos Testamentos. Y está escrito. Entonces cuando dice está escrito, ¿verdad?, que estas palabras, como le dice a Timoteo Pablo, dice, y estas palabras, la escritura es útil. ¿Qué escritura está hablando en ese momento? Porque no existe, ¿verdad? Las cartas de Pablo no son escrituras todavía, es decir, él no las considera como la Torá era la escritura, los profetas, ¿verdad? Entonces dice, está sacando la aplicación de ese antiguo pacto, de todo eso, del pacto de los antiguos, es decir, de la Torá, de los escritos, de los profetas. Entonces, si Abel fue el primer pastor de ovejas, sabemos que él era el primer justo en la tierra. Entonces, la oveja se convierte en un símbolo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una oveja? Un símbolo de justicia, un símbolo de pureza, un símbolo de santidad. Tanto es así que cuando los hijos de Jacob entraron a Egipto, José temía, ¿verdad?, tenía un temor que fueran rechazados por su oficio. Egipto representa el materialismo, Sodoma representa la ciudad del pecado, Babilonia representa lo religioso, la idolatría, la confusión. Pero entonces aquí están en Egipto, y en Génesis 46, ¿verdad?, 33, 34, dice, los egipcios odiaban, aborrecían, dice, a los pastores de ovejas. Miren cómo dice el texto, versículos 33 y 34 del capítulo 46. Dice, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros, nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación
todo pastor de ovejas. Esto le estaba diciendo José, era su temor. Entonces, ¿qué es lo que odian? Los que cuidan las ovejas, o los pastores de ovejas, que son símbolo de justicia, obediencia, pureza. Entonces es rechazado, ¿verdad? Por Egipto, es rechazado por aquellos que quieran seguir en el materialismo, en el pecado, seguir atado, ¿verdad?, al mundo, a la idolatría. Entonces eso lógicamente es contrario. Van a aborrecer a aquellos que pastorean ovejas, van a aborrecer a las ovejas. Y Yeshua dice que los únicos que creen en él son sus ovejas, y sus ovejas son Israel. Entonces acá nos damos cuenta que los creyentes, que la iglesia, que los que se llaman iglesia, que el cristianismo, los católicos, todas las denominaciones tienen un conflicto, ¿verdad?, de identidad. Tienen ese conflicto de identidad, que no saben quién son, si son iglesias, si son Israel, si son creyentes, son pentecostales, ¿qué son? Ellos te dicen en un momento que ellos han creído ya en Yeshua y son salvos. Pero ellos te están diciendo que creen en Yeshua, son salvos sin ser Israel. Lo que es definitivamente antibíblico. No se coincide eso con la Escritura. Porque no podemos hacer a Yeshua mentiroso, ¿verdad? Yeshua es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, solo Israel puede oír su palabra, y si tú no eres Israel, no eres oveja. Entonces tú puedes decir, no, bueno, yo soy gentil, yo soy un cristiano, Israel es otra cosa, yo soy la iglesia. Entonces, ¿verdad?, ese es el conflicto de identidad. ¿Qué eres? Porque si tú no eres lo que dice la Escritura que eres, si tú no dices lo que Dios dice que eres, entonces ¿qué eres? Entonces eres otra cosa ajena, ¿verdad?, a lo que Dios estableció. Entonces hemos creído que podemos creer en Yeshua, el Mesías, e ignorar a Israel, ¿verdad? Porque bueno, esos son los judíos, pero la Escritura tiene una versión completamente distinta a esa creencia. Algunos piensan que cuando decimos Israel nos referimos al país que está ahí en Medio Oriente, que son de los judíos. Entonces la sustitución, ¿verdad?, toda esta teología del reemplazo, ¿verdad?, toda nuestra vida pensamos que la Biblia tiene estas dos partes y que nosotros solo se nos aplica la segunda, es decir, el Nuevo Testamento, y que lo demás es para los judíos. Todo por una ignorancia nuestra y por estas maquinaciones, ¿verdad?, esta doctrina demoníaca llamada teología del reemplazo, que busca tapar la verdad bíblica con doctrinas de hombre, y esto ha sido ya casi 1800 y 2000 años. Entonces la pregunta es si vamos a obedecer a la doctrina de hombre o seguir como estamos y ser indiferente a la verdad de la palabra, ¿verdad? Entonces nuestra responsabilidad es desechar todo aquello que hemos aprendido y volver, ¿verdad?, a aprender. Desaprender lo aprendido es algo bastante difícil. Mire, en Éxodo 3:1 vemos a Moisés así, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, acá está, y vamos a hacer una comparación con esta, la oveja perdida. Es una de las parábolas más famosas de los evangelios. Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 7. Usted ahí tiene la parábola de la oveja perdida. Ahora bien, ¿usted ha escuchado alguna vez la versión de Moshe de esta oveja perdida? Bueno, hemos visto que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián, y llevó el rebaño al lado occidental del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios, dice Éxodo 3:1. Después de huir de Egipto, Moshe pasó 40 años pastoreando ovejas. Las Sagradas Escrituras comparan frecuentemente a Israel con un rebaño, y esto es lo que es interesante. Siempre compara a Israel con un rebaño, con ovejas de su prado, con un prado de ovejas. Ese es el rebaño del Eterno. Sus líderes son sus pastores, nombrados por su pastor supremo, ¿verdad?, el Señor mismo, tal como los salmos lo atestiguan.
El Salmo 77:20, por ejemplo, dice: condujiste a tu pueblo como un rebaño por mano de Moisés y Aarón. O el Salmo 81, que dice: oh, escucha, pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a José. Los líderes más grandes de Israel pastoreaban ovejas. Abraham, Isaac y Jacob siguieron a los rebaños. David pastoreaba los rebaños de su padre. Moshe demostró ser digno de pastorear a Israel al cuidar fielmente de los rebaños de su suegro. Moshe estaba cuidando el rebaño de Jetro, de Yitro, en el desierto, cuando un cordero escapó de él. Corrió tras él hasta que llegó a un lugar sombreado, y el cordero se detuvo a beber. Cuando Moshe se acercó, dijo: no sabía que te escapaste a causa de la sed, debes estar cansado. Así que colocó el cordero en su hombro y se alejó. Entonces Dios dijo en ese momento: porque tienes misericordia de guiar el rebaño de un mortal, seguramente cuidarás de mi rebaño Israel. Esa explicación está leída en Shemot Rabbah 2:2. Las Sagradas Escrituras también se referían al Mesías como pastor sobre el rebaño de Israel, ¿verdad? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Ya hablaba de ovejas perdidas. Los profetas vieron que Israel se había perdido. Este rebaño, este redil, que por mucho tiempo tuvo buenos pastores, ¿verdad? Como David, como Moshe, como Aarón, los pastorearon, como Abraham, Isaac y Jacob, todos pastores de Israel. Pero en un momento Israel se perdió. En un momento también hubieron malos pastores. Por eso en Ezequiel habla profetizando contra los pastores. Pero en Jeremías 56 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores les hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de su redil. En Ezequiel iban a ser dispersadas y perdidas, y ahí en Ezequiel 34, 4 y 5 y versículo 16 es la profecía contra los pastores, ¿verdad? Y les dice allí: no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es verdad que hay malos pastores también. Entonces, en el versículo 16 del mismo capítulo 34 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Cuando se llega a Yeshua, se vio a sí mismo Yeshua como Moshe, como el buen pastor sobre el rebaño de Israel. Él emprendió una misión en busca de la oveja descarriada de Israel, de la oveja perdida. Por eso él habla que su misión era para las ovejas perdidas de la casa de Israel, los pecadores y descarriados entre el pueblo judío de su época. Las palabras de Juan 10 ilustran aún más el papel mesiánico de este pastor sobre Israel. Y su discípulo Pedro se encarga de decir: porque siempre andabas descarriadas como ovejas, primera de Pedro 2:25, porque siempre andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Podemos ver que él tomó esta misión de ser el pastor que trae a ese otro redil que él decía en el capítulo 10 de Juan, que él tendría otro redil y que también tenía que volver. Le estaba hablando a Judá, pero él sabe que tiene otro redil, esas 10 tribus perdidas, la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de José, y iba a convertirse en un solo pastor. Entonces, este solo pastor, ¿verdad?, tenía que ser el pastor de las ovejas, la puerta del redil por el cual tendrían que entrar. Volvemos a hacer la pregunta: ¿volverán? ¿Volverá
ese otro redil, ¿volverán esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Volverán. ¿Cómo volverán? Y ahí está todo el meollo del Evangelio, de la buena noticia de la Besorá. Y él no podía decirle en ese momento, ¿verdad?, al redil, porque él tenía que cumplir primero su misión, ser la puerta de entrada, ¿verdad?, ser ese pastor que podías hacerla entrar. Entonces, cuando hablamos de ovejas, hablamos de Israel. Cuando hablamos de oveja, hablamos de su pueblo de siempre. El contexto de la Escritura no es que está hablando sobre una determinada iglesia o denominación o sobre gentiles. No, las ovejas son Israel. Y aún así haya sido tú gentil, haya sido tú samaritano, haya sido tú de los pecadores, cuando entras por la puerta, has dejado de ser gentil, has dejado de ser samaritano, has dejado de ser quien hayas sido y te conviertes en Israel. Pasas a ser de su pueblo, entras a ser oveja, y esa oveja obedece, y esa oveja escucha su voz y él las conoce, y esa oveja comienza a obedecer. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé luz, te dé la gracia, y aquí estamos, como siempre, en Raíces Hebreas de la Fe. Que el Eterno los bendiga desde Buenos Aires, Eri Price.